Correcto. Bueno, ya habíamos visto nosotros cómo utilizar listas o vectores dentro de funciones. Habíamos visto cómo trabajar pues con parámetros de entrada que sean listas y apenas habíamos rozado la idea de cómo devolver también listas, ¿no? Pero no habíamos nunca considerado que podría yo querer devolver más de una lista, ¿sí? Y múltiples cosas a partir de una función, sino siempre prácticamente una única variable. Eso era lo que hacíamos anteriormente, ¿sí? Bueno, imaginémonos pues el siguiente ejemplo. Voy a definir yo acá una función. Esta función de acá, la cual la voy a llamarle cargar datos, recibe algún entero n. Y el entero, ustedes saben, podría utilizarlo para saber cuántos elementos va a contener mi vector, ¿sí? Entonces voy a hacer un range de n y luego acá pues iría haciendo un append en alguna lista vacía que debería tener. Esta lista vacía podría ser definida acá dentro de la función mismo, al inicio completamente vacía, es por eso que está solamente corchetes vacíos. Y luego podría pues ir haciendo un append, que lo que hace es agregar un nuevo elemento en la lista. Y bueno, hagamos de cuenta que voy a trabajar únicamente con enteros para de una vez hacer la conversión. Y aquí voy a pedir pues un número, ¿no es cierto? Y esto voy a pedirme n veces. Al final, ya fuera del for, cuando ya hemos llenado la lista completamente, pues como siempre vamos a retornar la lista. Y finalmente vamos a invocar a la función desde el programa principal, ya fuera de la función, ¿verdad? Donde tengo que pasarle acá cuántos números es que yo voy a querer trabajar. Por ejemplo, cargar datos 3. Parece que no me falta nada más. Vamos a ver. Ok, ingreso un número. Debe pedirme esto 3 veces, ¿verdad? Recuerde que, recuerde que está transformando todo a entero porque tengo puesto ahí un int. ¿Sí? Esto quiere decir que me va a detectar un error el momento en que yo quiera ingresar algo que no sea un número entero. Acá tengo justamente ese error. Vamos a hacerlo bien. Vamos a ingresar únicamente los enteros. Entonces ahí me está mostrando la lista ingresada, ¿no? Podría ver esto también pues almacenado en una variable, claro, ¿no es cierto? Una variable externa, pongámosle L1 de lista 1 y luego podría haber mandado a imprimir lo que tenga L1. Es prácticamente el mismo comportamiento que tuve hace un momento, sino que estoy almacenando eso en una variable que luego puedo yo reutilizar, ¿cierto? Por ejemplo, enviarle a otra lista, etcétera. Ahora imaginémonos que yo quiero retornar dos listas de la función. Antes de ver cómo puedo retornar varias listas en una función, bueno, imagínense que voy a hablar de una lista de listas, es decir, una lista que contiene como elementos más listas. Bueno, hagamos la prueba. Para hacer la prueba de esto, digamos que voy a definir una primera lista. Eso es lo que tiene mi primera lista. Voy a definir una segunda lista. Y voy a definir una tercera lista que va a contener como elementos las dos listas anteriormente declaradas. Voy a mandar a imprimir la tercera lista para que veamos qué es lo que contenemos. ¿Sí? Entonces, L1
L2 y luego tengo L3 que está formado de L1 y de L2. Y es lo que tengo aquí, ¿no? Entonces ven, es como una gran lista de corchetes que contiene dos elementos separados por coma. El primer elemento es una lista y el segundo elemento es otra lista más. Esto yo sí lo puedo hacer acá en Python. Esto podría ser el equivalente a utilizar una matriz, por ejemplo. ¿Sí? Hagan de cuenta que cada una de las listas L1 y L2 son filas de una matriz, por ejemplo, y L3 lo que es la matriz que contiene dos filas con tres columnas, por ejemplo, porque tengo acá tres elementos. ¿De acuerdo? Acá para hacer algo parecido, en el ejemplo anterior, voy a copiar este mismo código para hacer otro pequeño programa. Voy a ponerle el título de función que devuelve dos listas. En realidad va a ser como que una sola que contiene dos listas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar con el mismo código y hagamos de cuenta que voy a llenar una misma lista, perdón, en una misma función voy a llenar dos listas de mismo tamaño. Ok, entonces básicamente tengo una lista 1 vacía que se llena con n números y luego voy a tener otra lista también vacía, llamémosle lista 2, que se va a llenar de otros tres números. Podemos imaginarnos que voy a ingresar información de tres personas, por ejemplo, diferentes. Por cada persona le voy a preguntar el nombre y le voy a preguntar, por ejemplo, la edad. ¿Ok? Luego, al momento de retornar, puedo crear otra variable como puedo hacerlo de forma directa, pero bueno, voy a crear una variable maestra que sea la lista 3. Y esta lista 3 va a contener la lista 1 y va a contener la lista 2, tal como hicimos en el ejemplo anterior. Y retornamos pues esta lista más grande, esta lista maestra que contiene las dos listas, ¿no es cierto? Como ven, los dos vectores, las dos listas tienen el mismo tamaño por el hecho de que las dos son de tamaño n. ¿Sí? Se va a crear una lista 1, por ejemplo, de 3 elementos, una lista 2 con otros 3 elementos. Los primeros 3 elementos son nombres, los otros 3 elementos deberían ser edades. Esto se va a cargar en una tercera lista y vamos a retornar eso de ahí y mandar a imprimir a ver qué es lo que me da. Entonces, algo parecido a lo que ya habíamos visto antes. Vamos a ver, dice ingrese nombre. Debería preguntarme 3 nombres y 3 edades, ¿verdad? Bueno, único detalle. Si voy a pedir un nombre, ya no puedo transformar esto a un entero, porque me va a dar obviamente un error. Yo tengo puesto aquí una transformación entero, un int. Eso me sirve para la parte de las edades, por ejemplo, pero para la parte de los nombres ya no necesitaría eso. Entonces, quiere decir que la lista 1 voy a necesitar que almacene strings, cadenas de texto, y en cambio la lista 2 que almacene ya las edades. Vamos a repetir para ver qué pasa. Ya no me dio error, ¿no es cierto? Vamos a poner acá una edad. Vamos con la segunda persona. Vamos con la tercera persona. Lo único, sí me ha pedido, tengo que tener mucho tino en esto. Me va a pedir primero los tres nombres, luego las tres edades. Acabo de ingresar, a ver, primero tres nombres. Ok, ahí estoy bien. Y ahora vamos con tres edades. Acabo de mezclar las cosas. Ya, correcto. Entonces, cuando entres aquí, necesito voy a tener una lista 1 con estos tres nombres. Y luego voy a tener una lista 2 con las tres edades. Eso estoy guardando en una lista 3, que es esta de aquí. Esto se va a guardar en el programa principal en una tercera variable y estoy mandando a mostrar los contenidos. Si ustedes ven que la lista más grande contiene a su vez dos elementos, dos listas. La primera que es una lista que contiene solamente nombres, solo strings. Y el segundo elemento que es otra lista que contiene únicamente enteros, ¿no? Tenemos que tener cuidado en las transformaciones. Si le ponemos int o float, pues va a tomar como numérico.
me va a saltar un error el momento en que yo inserte un texto, que inserte yo una palabra. Entonces de aquí no hay nada muy extraño, digamos. Lo único que he hecho es una lista que contiene como elementos otras listas. Esa vendría a ser la única diferencia, nada más. Bueno, entonces empecemos a jugar un poco con esto de aquí, sabiendo que puedo retornar ya bastantes datos, ¿no es cierto? Bastante información. Podría mezclar yo no solamente dos listas, podría haber mezclado una variable. Sí, por ejemplo, aquí cargar datos, claro, crear una tercera lista que tenga lista uno, que tenga lista 2 y ponerle, pues poner cualquier cosa, un número más. ¿Sí? Entonces la lista 3 va a tener tres elementos. Los dos primeros elementos son listas y el tercer elemento es un número entero, por ejemplo. Sí, esto es solamente para jugar un poco, como digo. Voy a ingresar dos cosas. Ok, dos nombres, dos edades. Y al poner Enter se crea la lista 3 que va a contener los dos nombres, las dos edades y aparte también va a contener el número 41. Así no sea útil. Acá está, ¿no? Fíjense que los elementos que son listas están encerradas y en corchetes, mientras que el elemento que está solo, que es solamente un número suelto, se encuentra pues ya de forma directa, ¿no? ¿Sí? Realmente la lista grande que digo yo es una lista de tres elementos. Bueno, vamos con unos pocos ejercicios. Voy a empezar con algo sencillo. Imagínense que voy a tener pues una función que me permite ingresar números enteros y luego pues voy a tener otra función que lo que va a hacer es mostrar, o podemos hacer que retorne más bien, un vector que contenga únicamente los números que son positivos. ¿Ok? Vamos, que puede ser como crear una función que permita ingresar números enteros en una lista. Esto ya es algo de lo que está hecho arriba, pero aparte de eso, vamos también a crear otra función que reciba la primera lista, es decir, que el parámetro de entrada va a tener la primera lista, ¿no es cierto? Que reciba la lista anterior y genere otra lista que contenga únicamente los positivos, ¿no? Ok, estamos haciendo por partes. La primera parte, digamos que está hecho arriba. La segunda parte tenemos que filtrar y crear esto en una segunda lista, ¿verdad? Entonces voy a valerme del código que tenía ya hecho anteriormente. Esta función que ustedes ven aquí, pues ya me permite ingresar n números enteros en una lista, en un vector, ¿verdad? Digamos que ya está la primera parte. Y la segunda parte es que tenemos que revisar cada uno de los elementos de esta lista de acá, ¿ok? Y vamos únicamente a quedarnos con los que son positivos y guardarlos en otra lista más. Entonces, el parámetro de entrada, voy a ponerle como positivos nada más al nombre de la función. El parámetro de entrada viene a ser una lista, ya no es n, ¿ok? Y aquí voy a crear pues una segunda lista con solamente los positivos, ¿no es cierto? Voy a ponerle el nombre que tenga sentido, lista positivos. Al inicio está vacía y lo que tengo que hacer yo es recorrer la primera lista y cargar en este nuevo vector únicamente los números positivos que se encuentran en la primera lista. Entonces vamos nuevamente a recorrer hasta el número de elementos de la primera lista, que es la lista. Y aquí tenemos que chequear primero si los elementos que se encuentran en una lista, ¿no es cierto? Que vendría a ser cada uno de los elementos sub i son positivos, ¿no? Si el elemento en la posición i es positivo, eso es lo que está preguntando ahí, ¿no? Por cada uno de los
elementos en lista, encontramos un positivo y vamos a agregar a la nueva lista que contiene solo positivos, ¿no? Ahí está, ustedes pueden ver, creamos la nueva lista vacía de positivos. Vamos a recorrer la primera lista. Este bucle me ayuda a recorrer la primera lista y vamos preguntando por cada elemento de esta primera lista si es que es positivo. En el caso que sea positivo, lo agregamos a la segunda lista. Si no hay positivos, pues queda vacía la lista, ¿no es cierto? Y retornamos pues el valor ya de la función. Retornamos la nueva lista, la que tiene solamente positivos. Estas son las dos partes. Y para saber que todo está hecho bien, podemos simplemente imprimir pues lo que nos devuelvan las funciones. Primero hay que invocar las funciones. Tendremos que invocar a la función cargar datos con tantos datos como yo quiera. ¿Sí? Podríamos hacer al inicio que pregunte cuántos datos quisiéramos, por ejemplo, solamente para que se vea bien. Entonces, digamos que voy a pedir el valor de n. Ok, entonces voy a tener un input que va a decir ingrese el número de elementos. Esto ya lo hemos hecho anteriormente, ¿no? Esto se guarda en n. Luego mando a cargar datos con los elementos y tengo que guardar esto en alguna variable que puede contener cualquier valor, cualquier nombre. Luego de esta variable que ya está cargada, voy a llamar a la segunda función que se llama positivos, a la cual se le manda la lista, ya no se le manda n, ¿de acuerdo? Y esta de aquí me va a retornar únicamente la lista con los positivos, a la cual le voy a llamar L2 y mandemos a mostrar L2. Si quieren podemos mandar a mostrar ambos para que se note cómo era la lista antes de filtrar y cómo era la lista después de filtrar. Entonces, bueno, veamos el programa principal que tiene el bosquejo de todo el flujo. Primero se pregunta cuántos elementos quiero ingresar. Utilizo la función cargar datos para poder ingresar n elementos en una variable L. Y luego utilizo una función que se llama positivos, la cual va a filtrar la lista que le mando y me va a retornar ya la lista filtrada que contenga únicamente los positivos. Al final estoy mandando a mostrar las dos listas para ver cómo es que me quedó. Bueno, voy a correr esto de acá. Hagamos, yo que sé, con 5 elementos, por ejemplo. Ingresa el número de elementos 5. Tengo que meter en estos 5 elementos tanto positivos como negativos para poder probar bien. Y luego debería quedarme en L2 únicamente con los positivos, ¿verdad? Entonces, metamos algunos elementos. Todos los elementos que estoy metiendo acá son de tipo entero, porque eso es lo que está haciendo esta función. Así la definimos. Así que voy a meter únicamente enteros para que no haya ningún problema de sintaxis, ¿no es cierto? Vamos a poner el 6 que es positivo. Vamos a poner el 0 que no es positivo. Y dos números más. Otro positivo más y otro negativo. Con estos números que acabo de ingresar, los positivos vienen a ser únicamente el 1 y el 6. Ahí está la lista original. Ustedes pueden ver. Menos 8, 6, 0, 1, menos 2. Y finalmente me acaba de imprimir la lista filtrada que contiene únicamente los positivos. Entonces, bueno, a partir de este código, a partir de este ejercicio, vamos a extenderlo. Ok, si el ejercicio 1 me pide hacer esto, voy a alterar el ejercicio 1. Okay. Alterar código de ejercicio 1 para que permita en la segunda función retornar dos listas. Ya no quiero retornar solo una, quiero retornar dos listas. Ya habíamos visto anteriormente que sí era posible retornar dos listas e incluso más cosas, que es justamente lo que estoy haciendo acá, ¿no? Creando una tercera lista que contenga las dos listas, así puedo retornar más de una lista. Entonces, para que permita en la segunda función retornar dos listas, una con los positivos y otra con los negativos. Es decir, la diferencia va a ser que ahora no solamente voy a tener una lista con los positivos, sino voy a tener una tercera lista que va a tener los negativos y al final tengo que mandar a imprimir para ver si en realidad se filtraron bien y se crearon
las listas que yo necesitaba. Bueno, entonces la idea sería basarse en el primer ejercicio para poder hacer el ejercicio 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, voy a colocar otro bloque de código. Aquí voy a copiar igualito al código que había anteriormente. Bueno, la parte de cargar datos nadie tiene que tocarla. La parte de positivos, bueno, primero yo le cambiaré el nombre a la función porque es bastante raro, pero bueno. Este es un detalle porque me choca ver positivos y que no haga eso, ¿no? Podemos llamarle positivos negativos. Bueno, voy a estar una lista de positivos y en la misma función, porque esa es la idea, que sea en la misma función, vamos a tener una lista de negativos, ¿verdad? Bueno, vamos a recorrer pues la lista original, como siempre hemos hecho. En el caso que tenga positivos, lo vamos a agregar en la lista de positivos. Y si pongo solo un else, o sea, no es tan mal, pero me agregaría el cero. El else también entra en el cero. O el cero también entra en el else, perdón, ¿no es cierto? Porque lo contrario de positivo no es negativo. Es negativo o cero, ¿no es cierto? Sí. Lo contrario de mayor no es realmente menor, sino es menor o igual. Entonces, el else es todo lo que no es lo uno, ¿no es cierto? Entonces, claro, si yo pongo solamente el else, va a entrar también el cero en la lista de negativos y puedo de varias maneras de evitar de que eso ocurra, ¿verdad? ¿No es cierto? Bueno, otra opción sería que yo ponga, por ejemplo, un elif. En el elif, ustedes recuerden, pueden agregar literalmente cuál es la otra condición que quieren que se cumpla, ¿no? Y puedo poner acá, en el caso que sea negativo, quiero que se llene la lista de negativos, ¿no? Porque si pongo else, también me pone el cero. Entonces acá digo, ok, si es positivo aquí, si es negativo acá. Y si es cero, ni siquiera le menciono, no me haga nada, ¿no es cierto? Si quisiera algo para el cero, ahí sí podría yo agregar aquí un else, ¿sí? Y hacer algo con el cero. El cero entraría ahí, ni positivo ni negativo. Caso contrario, sería un cero, ¿no? Y bueno, la verdad no hace falta que haga nada con el cero porque yo no pedí que metamos en una lista aparte el cero. El asunto es de que, claro, antes de retornar, pues tengo que, bueno, si quieren, creen una nueva variable que contenga las dos listas o puedo directamente, ¿no es cierto?, eh, retornar así, ¿no es cierto? Puedo retornar ya las dos listas metidas en una lista. Eso quiere decir eso, ¿no es cierto? Es igual que si hubiera cogido yo esto de acá y hubiera dicho, ok, voy a crear otra lista para poder retornar. Llamémosle lista completa. Ya esta lista completa es justamente una lista que contiene las dos variables y retorno lista completa. Entonces, si quieren, crean una tercera variable, una tercera lista que contenga las dos, o directamente pues en el return pongo estos de acá, ¿cierto? Este código de forma directa, como ustedes deseen. Bueno, entonces el asunto es que, claro, yo cuando llame la función positivos negativos, me va a retornar ya no una sola variable, sino me va a retornar dos variables. O me va a retornar una variable que contiene las dos. Existe asimismo en Python varias formas de tratar esto de acá, pero bueno, para ir por pasos y eh, no complicarnos la vida, pues bueno, este L2 viene a ser esto, una lista que tiene dos listas, ¿no? Entonces, claro, si yo quisiera imprimir la primera lista que esté en L2, es decir, lista positivos, tendría que acceder pues al primer elemento de L2, que se encuentra justamente en la posición 0. No es que sea la única manera, igual no se ve muy elegante esto, pero bueno, es una de las maneras. Y luego, pues, si quiero acceder al segundo elemento, que es la segunda lista que está en L2, tendría que ser L2 sub 1. Recuerden que en Python empezamos siempre desde el índice 0, tal como es en C, ¿no? Empezamos siempre desde el índice 0. Y bueno, si quieren ustedes pueden colocar pues alguna cosa extra, como por ejemplo lista original. Sí, ponerle acá lista positivos, lista de positivos, lista de negativos,
Y bueno, podríamos probar. Creo que no hace falta cambiar nada más. Vamos a poner 8 elementos, ya que quiero probar con un arreglo medio grandecito. Tendría que probar incluso con el cero, para ver que el cero no fue a parar en ningún lado. Con positivos, con negativos de diferente tipo, con otro cero más. Ahí tengo 3, 6 números. Incluso podría meter números repetidos, claro, no va a pasar nada, no debería dañarse. Pero ahí está, ¿no? Esta es la lista original. 4, 0, menos 5, 9, menos 1, 0, 7, menos 5. Los positivos, el 4, 9, el 7. Los negativos, menos 5, menos 1, menos 5 otra vez. Los ceros no fueron a parar a ningún lado. Esta es una de las formas de utilizar esto. Existe una forma un poquito más elegante de escribir esto de acá. ¿Sí? En lugar de primero asignar esto a una variable y luego mandar a imprimir lo que está en el índice 0 y en el índice 1, esto es solamente una alternativa. Si lo entienden así, pues háganlo así, no pasa nada. Pero otra alternativa es, por ejemplo, poner algo así. Se ve raro, ¿no? Si yo pongo L2, L3, entiende que esta función está devolviendo dos cosas y la primera cosa que aparezca va a estar en L2 y la segunda cosa en L3. Quiere decir que lista positivos se va a guardar en L2 y lista negativos en L3. Entonces acá ya no voy a poner L2 sub 0, solo L2 y aquí pondría L3. ¿Sí? Se ve mucho más elegante así, ¿no es cierto? Vamos a probarlo igual. 7 elementos. Igual también incluyendo siempre el 0 para que probemos bien. Y ahí está, ustedes pueden ver, justamente está positivos y negativos. Entonces lo que acabo de escribir es exactamente igual a lo que al código que hacía antes, hace lo mismo, pero se ve un poquito mejor al hecho de colocar con comas, ¿no? Cuando yo coloco con comas, estoy asignando a varias variables al mismo tiempo, no solamente una variable, sino en este caso dos variables. Asumimos que la función retorna dos cosas. Si no retorna dos cosas, voy a tener un error. Esto me vale solamente si retorna dos cosas nada más. Entonces, como siempre, la primera parte es igual a lo de todo. Crear la función que permite ingresar los números enteros en la lista, que es la parte de aquí de todo lo que hemos venido haciendo en la clase de hoy. La segunda parte es crear una función que recibe esta lista y aparte dos números enteros A y B. Entonces, en la definición, bueno, tengo que pensar en un bonito nombre. Esta va a encontrar pues números a un intervalo. Números de intervalo voy a poner. Por poner algún número, algún nombre, perdón. Esto recibe una lista, recibe un número A y un número B. Correcto, y la idea es que revisemos la lista dentro de esta función y nos quedemos únicamente con los números que se encuentran en el intervalo cerrado AB. Quiere decir que hay que incluir a A y a B. Y esto tiene que retornarse en una lista aparte, ¿no? Un vector aparte. Entonces, la misma idea de poder recorrer la lista, es decir, esta parte de acá donde hago un for hasta el range de, de la longitud de la lista, ¿no es cierto? Esta va a ser tal vez la lista que va a guardar los números en el intervalo. Voy a poner lista intervalo. Y bueno, pues el asunto es que si cumple con alguna condición, tengo que hacer un append dentro de esta lista intervalo, ¿no? Entonces, básicamente sería, si el elemento i en la lista, es decir, si lista sub i es mayor o igual a a, recuerden que es un intervalo cerrado, tengo que incluir a y a b porque tengo corchetes, así que no es solo mayor a, sino mayor o igual a a. Y al mismo tiempo, ¿no? Si al mismo tiempo este elemento es menor o igual a b, eso que sí que está en el intervalo cerrado, pues puedo agregarlo a esta nueva lista con un append, ¿no es cierto? Agrego ese elemento y ya está. Entonces, antes de despedirme de la función, tengo que retornar la lista que está acá. Eso es todo lo que pide el ejercicio. Retorna un vector con todos los números ingresados que pertenecen al intervalo cerrado AB. Muy bien, para poder probar esto de aquí,
Podríamos hacer que también se pida el número de elementos como lo estábamos haciendo antes, solo porque se ve bien en el programa principal. Y luego deberíamos llamar pues a nuestra nueva función. En esta nueva función le paso la lista cargada, que es L, y le paso números A y B. Si desean, creamos nuevas variables, si no, no. Se supone que estas variables también las podemos ingresar desde el teclado diciendo un input, ingrese A, ingrese B. Yo creo que eso de ahí, pues por el momento está de más. Voy a utilizar los mismos números del ejemplo que había mencionado anteriormente con 4 y 10. Entonces acá le paso A y le paso B, que vale 4 y vale 10, ¿no es cierto? Y esto me va a retornar pues la lista limpia, más bien la lista con los números en el intervalo, ¿no es cierto? Voy a poner tal vez otro nombre, L2, y muy bien. Y ahora para terminar tal vez podría mostrar la lista original y mostrar la lista ya filtrada que sería L2. Voy a copiar un poquito de código de acá, solamente para no pasar tiempo. Lista original es L. Y la lista de números en AB, en el intervalo cerrado AB, pues viene a ser L2. Y me parece que nada más tengo que hacer. Voy a probar con el ejemplo que les había puesto. Voy a poner acá documentado. Estos van a ser los números que voy a ingresar. Y si A vale 4 y B vale 10, va a traerme todos los números a un intervalo cerrado 4, 10, es decir, el 5, el 6 y el 8. Entonces vamos a probar. Número de elementos, tengo 3, 6, 7 elementos. Y los ingresos, el 6, el 3, el 2, el 5, el 8, el 19, el 21. Evidentemente algo más me está faltando. Tengo todos los mismos números de antes. Esto es L2. Bueno, acá no tengo que retornar lista. Tengo que retornar lista intervalo, que es la lista filtrada. Lista es justamente la lista original. Voy a volver a correr. 7 números. 6, 3, 2, 5, 8, 19 y 21. Correcto, entonces ahí está. No están ordenados los números. Bueno, está justamente en el orden con el que está en la lista de acá arriba. El 6 cumple estar en el intervalo 4, 10. El 5 también y el 8 también. Eso sería todo.